Energía Solar es una empresa epecista de energía solar, es decir, se dedica a la promoción, al desarrollo, a la construcción y al mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas e instalaciones solares térmicas. Y debido a la crisis que sufre este tipo de industria en España, pues decidió internacionalizarse, en este caso, a Portugal, y aquí es donde entro yo, ¿no? Estaba realizando las prácticas en el observatorio ocupacional, precisamente, y al mismo tiempo estaba estudiando un título de experto en energía solar, aquí en la UMH, porque estaba muy interesado en trabajar en energía solar. Y bueno, me enteré de que salió esta práctica de internacionalización para la empresa con la Cámara y la UMH, y me puse a preparar toda la documentación y salió todo. En el proceso de selección competí con un compañero, hice un videocurrículum que me costó bastante, tuve la suerte de ser el becario, el seleccionado y poder comenzar estas prácticas. Mi práctica, imagino que como todas, tuvo 3 fases: la fase nacional, internacional y luego el feedback. En la fase nacional tuve formación y al mismo tiempo se me pidió que los conocimientos que yo ya traía de mi título de experto en energía solar los plasmara ayudando al equipo de nacional, en este caso de España, ¿no? Pues estudios de mercado, estudios técnicos de instalaciones de energía solar fotovoltaica, visita a instalaciones. Vamos, el cometido básico que tiene un ingeniero industrial en una empresa proyectista de instalaciones solares. Y luego en mi fase internacional en Lisboa, pues sí que se me pidió un apoyo de igual manera que en España y más amplio. Apoyar sobre todo a los socios portugueses en reuniones, en el mercado de promoción y obtención de proyectos para Prosolia Portugal en este caso. Dar la cara por parte de la empresa española allí en Portugal. Inicialmente estaba previsto una duración de la práctica nacional y luego fue un poquito más larga porque todavía no había salido la legislación portuguesa que esperábamos. Así tuve que estar más tiempo formándome o colaborando con Prosolia España en este caso, y después, concretamente en octubre, ya me marché a Prosolia Portugal. La fase que más me ha gustado ha sido la fase internacional, pero también ha sido la fase más dura, porque ha sido donde más solo he estado y donde más he tenido que ser autodidacta y trabajar por mi instinto propio. Estoy muy satisfecho de haber realizado esta práctica. Primero porque es la primera experiencia que tengo en el mercado laboral como ingeniero y en energía solar, que es un campo en el que quiero desarrollarme. Me parece fantástico, tanto para la empresa como para el estudiante, porque a mí me ha servido para trabajar en el extranjero, aprender otro idioma, conocer una nueva forma de trabajar.